clasificación de los derechos constitucionales y los mecanismos previstos para su tutela. Existen varias clasificaciones de los derechos humanos, las que pueden ser trasladadas a los derechos constitucionales. Una de las más conocidas es la que distingue su momento de creación y el tipo de bien o interés creado. Así, se suele utilizar la terminología de derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Los derechos de primera generación son los civiles y políticos. Los derechos civiles tienen por objeto la protección de la persona en su contexto social, en especial en ámbitos de libertad en que no es posible interferir o que solo es admisible hacerlo mediante intromisiones reguladas. Los derechos políticos se dirigen a la protección de la participación igualitaria en la comunidad política. Los derechos de segunda generación son los económicos, sociales y culturales y contienen mandatos que promueven unas condiciones de vida que sustentan el ejercicio de la libertad. Incluyen, entre otros, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social. Los derechos de tercera generación, discutidos en su existencia y contenidos, son los que corresponden a los pueblos o grupos colectivos. Entre ellos se considera el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a la conservación del medio ambiente. Si bien los derechos humanos y constitucionales son importantes, no parece recomendable que ellos crezcan en número y extensión sin ningún tipo de freno. Se habla de inflación de derechos, para subrayar el problema del crecimiento de los listados de derechos más allá de aquello que es viable proteger de manera efectiva. La inflación de derechos disminuye la importancia de cada derecho, pues entre otras razones, si todo es importante, nada es importante. Además, frente a la alegación de un derecho en particular, aumenta la posibilidad que exista otro derecho cuya protección exija mermar o lesionar el derecho anterior. Notemos que el hecho que un derecho sea o no constitucional no afecta su naturaleza como derecho, sino solo el procedimiento y prioridad de su tutela. Así, el arrendador tiene derecho a percibir el pago de la renta de su arrendatario. Se trata de un derecho de tipo civil, que no es un derecho constitucional, pero que por cierto puede ser exigido en su cumplimiento mediante una demanda ante el juez. Sigue siendo un derecho y como tal es exigible por los medios que le franquea el ordenamiento jurídico. El ejercicio en plenitud de los derechos se caracteriza por una cierta relatividad, ya que dicho ejercicio está limitado por las exigencias del bien común de la sociedad. Como se ha dicho, mi libertad termina donde comienza la libertad de otros. ¿Cómo se protegen los derechos constitucionales? Para garantizar los derechos de las personas existen diversos procedimientos de tutela. Entre las acciones y recursos que se pueden interponer los tribunales chilenos podemos destacar al menos dos. El recurso de protección, que es una acción constitucional que se concede a todas las personas que, como consecuencia de actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza de ciertos derechos fundamentales. La persona que interpone este recurso puede ser natural o jurídica, pública o privada, e incluso un colectivo sin personalidad jurídica. Este recurso debe interponerse ante la Corte de Apelaciones del lugar en que se ha cometido el acto o se ha incurrido en la omisión. El plazo para interponer el recurso es de 30 días desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o desde que se ha tenido conocimiento del acto u omisión. Este recurso, por expreso mandato de la Constitución, es compatible con la interposición de otras acciones jurisdiccionales o administrativas. El segundo recurso es el recurso de amparo o habeas corpus. Esta es una acción constitucional que se concede a toda persona detenida, presa o arrestada con infracción a la Constitución o a la ley, o que sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La libertad personal es la libertad para residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de un lugar a otro y entrar y salir de su territorio, por cierto, respetando las normas establecidas en la ley y sin perjuicio de terceros. La seguridad individual, a su vez, es el derecho que tiene la persona titular del derecho a la libertad personal para ejercer esta sin privación ni restricción arbitraria. Nadie puede ser privado de su libertad personal ni esta restringida sino en los casos y en la forma determinadas por la Constitución y las leyes. Cualquier persona puede interponer este recurso, sea o no la persona directamente afectada. En el plano internacional existen acciones y organismos encargados de velar por la protección de los derechos humanos. Ellos son de carácter universal, es decir, atañen a todos los países que integran las Naciones Unidas, o bien tienen carácter regional, por ejemplo, parte de los sistemas americanos, europeos o africanos de protección de derechos fundamentales. En el caso de Chile, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica creó dos órganos importantes para la tutela de los derechos humanos, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene como principal objetivo promover la observancia y defensa de los derechos humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte
esta Corte conoce de los recursos de los Estados partes y de la Comisión, y la Corte es la que decide si hubo o no hubo violación al derecho protegido por la Convención.